Bueno amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Si vieron el último video, la última vez salí de la agencia. Este video es unos segundos después. Estoy aquí en la gas. Fueron 194 pesos, 10.9 litros de gasolina. Y tiene el primer 1 cumplido. Tanque lleno, vamos a darle. Es interesante porque ahora estamos en el periodo de asentamiento. Primero tenemos que acomodar nuestros espejos, ya que tenemos nuestro equipo tanque lleno. No podemos estarle acelerando como loco. Lo que tenemos que hacer es mantenerle en un régimen bajo. En teoría el manual debería decirnos a cuántas revoluciones. Lo malo de estas motos que no tienen cuentas revoluciones es que no podemos saber a qué revoluciones mantenerla. Entonces solamente dice el manual que no hay que darle más de la mitad del acelerador durante los primeros 1000 kilómetros. ¿Por qué tenemos que hacer el periodo de asentamiento? Bueno, básicamente porque como el motor y la caja están nuevos, todos los componentes tienen unas holguras de fábrica que no son, digamos, las correctas. Primero tiene que el motor rodar unos kilómetros para que las rebabas que tenga la caja, el cigüeñal y los demás componentes se acoplen. Por eso el primer servicio es a los 1000 kilómetros, porque todo ese aceite va a salir lleno de rebabas muy pequeñas de metal. Por eso hay que regresar a los 1000 kilómetros. Es súper importante y no tienen que olvidar el primer servicio. ¿Por qué? Porque ahí va a salir todo lo que le valga al motor. Ahorita también por eso no se recomienda manejarla a altas revoluciones o a todo lo que da. ¿Por qué? Porque podríamos dañar el motor, porque precisamente no tiene las holguras necesarias. Entonces vamos a darle, señores. También es importante que cuando tengas tu moto nueva no abuses de los frenos, ya que las llantas son muy nuevas. Si se dan cuenta, vamos haciendo los cambios, pero no vamos forzando el motor para que el motor trabaje suave, de alguna manera suave. De hecho es gracioso porque a mucha gente no le gusta hacer el periodo de asentamiento a su moto. ¿Por qué? Porque en teoría tendríamos que ir despacio, aunque eso ya depende de cada quien, porque normalmente hasta en una semana podríamos hacérselo. Yo le voy a empezar a dar poco a poco y les voy a decir exactamente cuánto me tardé en hacerle el periodo de asentamiento. Gracias al poder de la edición no van a tardar mucho en saberlo. Al día siguiente. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es el segundo día. Ya llevamos 142 kilómetros y vamos a ver cuánto más o menos se gastó desde que le llenamos el tanque. Casi no se ha gastado nada de gasolina, como pueden ver. Nada más se ha gastado, yo creo que como 1 litro más o menos, y ya llevamos, bueno, no, por la forma del tanque quizá un poquito más, no sé si 1,5 litros, quizás 2, no tengo idea, todavía no le mido bien, pero bueno, ya llevamos 142 kilómetros y recuerden que estaba hasta aquí arriba. Y bueno, lo interesante de esto es que me sigue marcando que el tanque está extra lleno, y estas llantas todavía tienen como rebabitas aquí de que están muy nuevas, tienen todos los pelitos. De por sí no me gustan mucho estas llantas porque como están hechas para durar y para que te den un alto kilometraje, digamos que no tienen el mejor rendimiento, porque de por sí la marca MRF no me gusta para nada en llantas. Vamos a meter unas Pirelli o unas Michelin o algo así. Bueno, para hacer el segundo día, llevar 142 kilómetros, creo que vamos bastante bien. Al día siguiente. ¿Qué vale, brother? ¿Cómo estás? Bien, todavía he ido por una coquita para invitarte. No, pues muchas felicidades, brother. Tú eres Muchas el ganador gracias. de los lentes. Déjame, te los entrego. ¿Estos son? Son de la marca Soulride. Gracias. Ahora sí que gracias por participar. No, Y a ti. felicidades. Al día siguiente. Hola, ¿qué tal amigos? Ya llevamos 439 kilómetros y se me olvidó grabarles más o menos en qué punto se empezó a bajar la gasolina desde que vimos que estaban extremadamente lleno. Más o menos fue como a los 310 kilómetros más o menos, estaba hasta arriba. Entonces más o menos te va a decir que tiene tanque lleno hasta los 300 y te va a dar otro 139 este rango. Entonces nos dice que no es muy preciso el rango de gasolina, pero en este momento nos dice que ya está llegando a la zona roja, pero vamos a ver cuánto es que tiene todavía realmente. Vamos aquí a la gasolina y pues todavía podemos ver que aún tiene, ya no trae mucha, ya tendrá como unos 2 o 3 litros. De todas maneras la traemos en modo on
Eso quiere decir que no está activada la reserva. Y cuando se nos acabe la gasolina, pues ya nos tendremos que activar la reserva para ver cuántos kilómetros nos da realmente con un tanque lleno esta belleza. Algún día. Hola, ¿qué tal amigos? Por fin pasó. Resulta que a los 480 kilómetros se nos acabó la gasolina en modo on. Recuerden que en on es donde es el tanque normal, y para activar la reserva solamente tendríamos que girar la perilla y ahí entrarían 1.6 litros según el manual. Entonces pues creo que eso nos habla mucho de cuál es la autonomía máxima, en este caso máxima porque la hemos estado tratando, como ya les dije. Ahí podemos ver que todavía tenemos gasolina, según el manual es 1.6 litros, lo suficiente como para ir a una gasolinera. Entonces, bueno amigos, sin duda es una moto que rinde demasiado. Este sería, yo creo que el consumo máximo, 480 kilómetros. Entonces pues más o menos esa es la autonomía. Ahorita vamos a cargar gas, pero definitivamente nos está dando un muy buen kilometraje por tanque. Y recuerden que aún tenemos la reserva. Entonces vamos a una gas, amigos. ¿Qué tal amigos? Lleno, por favor. Bueno amigos, entonces recuerden, a 482 sería su máximo de gasolina. Y bueno, el problema de estas motos es que aguantan tanto que pues hay que estarles limpiando las telarañas del tanque, porque definitivamente tienen mucha autonomía. Pues eso hace que se nos acumule aquí un poco la suciedad o las telarañas, amigos. Entonces pues ya lo saben, más o menos ese sería su máximo. Ya cuando la tengamos bien asentada, le vamos a estar dando fuego y les voy a decir cuál es su mínimo. Entonces pues venga amigos, vamos a seguirle metiendo kilómetros para ya hacerle pronto el servicio. Bueno amigos, hoy es el último día. Hoy estamos en 830 kilómetros. Recuerden que el servicio es a los 1000 kilómetros, más menos 200 kilómetros. Entonces yo creo que mañana la vamos a estar llevando al servicio. Y bueno, los veo mañana amigos. ¿Qué le vas a hacer? ¿Nada más cambio de aceite?